La guerra nuclear ha atormentado nuestro mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Los temores aumentaron comprensiblemente después de presenciar la devastación en Hiroshima y Nagasaki, con los Estados Unidos poseyendo casi la mitad de las 13.000 cabezas nucleares estimadas en el mundo. Surge la pregunta de a quién podrían tener en su punto de mira. ¿Qué factores complejos influyen en la elección de objetivos nucleares por parte del tomador de decisiones? Examinemos el contexto histórico de este tema crucial, los cálculos estratégicos y los inevitables dilemas éticos. Explorar estos aspectos nos da más perspectiva matizada sobre los objetivos probables y el razonamiento detrás de sus decisiones. Pero antes de saber quién podría ser el objetivo de Estados Unidos, primero debemos comprender cómo alcanzó su posición actual. Estados Unidos y sus aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, iniciando una nueva era de tensión geopolítica conocida ampliamente como la Guerra Fría. En este periodo, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron, acumulando enormes arsenales nucleares en una carrera armamentista. Ambas superpotencias elaboraron estrategias para atacar los activos del otro, incluyendo ciudades, instalaciones militares y centros de control. Entre sus existencias y estrategias, ambos lados participaron en significativos conflictos regionales conocidos como guerras por proxy, como la Guerra Soviético-Afgana. La Guerra Fría llevó a un principio conocido como destrucción mutua asegurada, donde ambos lados se encontrarían con la destrucción si se utilizan armas nucleares. Esto significaba que el ataque a ciudades e inocentes civiles era una opción de último recurso, ya que inevitablemente desencadenaría una represalia cataclísmica. Este paso atrás en la historia nos da una comprensión de los posibles objetivos de un conflicto nuclear. Tras la Guerra Fría, nuestro mundo presenció cambios en el panorama geopolítico. Estos cambios provocaron una reevaluación de la estrategia nuclear de Estados Unidos, apartándose de la doctrina de destrucción mutua asegurada de la Guerra Fría. La evolución de esta estrategia ha dado lugar a la orientación contrafuerza. Este cambio representa una salida de la mentalidad de la Guerra Fría y pone mayor énfasis en precisión y adaptabilidad. El objetivo de la contrafuerza se centra en las capacidades militares del adversario y en la infraestructura de liderazgo. Encarna el deseo de minimizar el daño a los no combatientes e inocentes civiles. Este enfoque reconoce las consecuencias del daño colateral y busca mitigarlo. ¿Se enfocarían primero en los objetivos militares? En el objetivo nuclear, uno de los factores que exige consideración es el objetivo, inutilizando la infraestructura militar de un adversario. Esta infraestructura militar multifacética contiene componentes críticos que van desde silos de misiles fuertemente fortificados a extensas bases aéreas y formidables muelles navales. Estas instalaciones forman la columna vertebral de la capacidad de un adversario para montar un contraataque en el aterrador evento de un enfrentamiento nuclear. Estados Unidos, como guardián de su seguridad y supervivencia, enfatiza la necesidad de neutralizar estos activos estratégicos. El objetivo principal es establecer un disuasivo significativo contra cualquier adversario potencial. Al incapacitar la capacidad de un enemigo para tomar represalias efectivamente, Estados Unidos busca inclinar el precario equilibrio de poder a su favor. Es un esfuerzo de alto riesgo que destaca la gravedad y complejidad de la estrategia nuclear, donde cada movimiento conlleva consecuencias graves en un mundo impredecible y aterrador. Y mientras que destruir las armas sería el primer golpe, el segundo golpe iría dirigido al centro neurálgico de toda la operación. Dentro del complejo panorama de la estrategia nuclear, otro aspecto crítico es interrumpir los sistemas de comando y control del oponente. Esto es crucial, pues es el centro neurálgico de la habilidad del enemigo para coordinar una respuesta coherente. A menudo, Estados Unidos se ve obligado a contemplar cómo socavar la capacidad del adversario para orquestar una represalia rápida y efectiva. Este esfuerzo va más allá de simplemente apuntar a los activos militares. Al atacar estos elementos, Estados Unidos busca interrumpir la maquinaria de represalia del enemigo. Este intrincado baile incluye múltiples objetivos como satélites de comunicación, cuarteles y búnkeres de alto rango. El objetivo es introducir el caos en la capacidad del enemigo para responder rápidamente a una amenaza nuclear. Sin embargo, este tipo de acción debe realizarse con consideraciones significativas. En el peligroso ámbito del conflicto nuclear, minimizar el daño colateral es una preocupación compleja y pesada, tanto desde un punto de vista ético como estratégico. Al igual que otras naciones, Estados Unidos, armado con capacidades nucleares, se encuentra lidiando con un profundo
Dilema moral, uno que depende del delicado equilibrio entre los objetivos militares y el imperativo inequívoco de proteger vidas inocentes. A medida que el mundo ha presenciado avances en tecnología militar, los Estados Unidos no han permanecido estancados. Los sistemas de orientación innovadores y la aparición de municiones guiadas con precisión han otorgado una nueva precisión de elección de metas concretas. Estos avances tecnológicos han hecho posible, en teoría, atacar quirúrgicamente los activos militares mientras se minimiza el riesgo para las poblaciones civiles. Sin embargo, esta aparente precisión no disipa completamente la sombra de las consecuencias no deseadas. El peligro de daño colateral es grande, proyectando una sombra larga e inquietante sobre cualquier operación militar, particularmente una de proporciones nucleares. Es un recordatorio constante del complejo panorama moral que los responsables de políticas y líderes militares deben navegar. Destaca la gravedad de las decisiones tomadas en las salas de guerra, donde las vidas están en juego. En tal dominio, la búsqueda de precisión no es simplemente una hazaña tecnológica, sino un imperativo moral, un reconocimiento de la profunda responsabilidad de manejar el tremendo poder de la armamentística nuclear. Lo que a su vez plantea la pregunta: ¿qué dilemas éticos surgen al usar armas nucleares? El dilema del decisor con el objetivo nuclear es el espeluznante espectro del daño a las poblaciones civiles. Este dilema ético alcanza su punto máximo al contemplar el objetivo de las ciudades y los no combatientes, invocando preguntas fundamentales en el núcleo de nuestra humanidad compartida. En el corazón de este dilema moral se encuentra el principio de proporcionalidad, un principio consagrado en las leyes del conflicto armado. El principio insiste en que el daño infligido a los civiles y a los sitios no militares no debe, bajo ninguna circunstancia, superar la ventaja militar obtenida. Representa un baluarte contra la violencia indiscriminada y subraya la necesidad de mantener el equilibrio. Las dimensiones éticas de apuntar a civiles, particularmente en la guerra nuclear, continúan encendiendo debates apasionados y atraen críticas severas de filósofos morales, expertos legales y ciudadanos preocupados por igual. Los argumentos varían desde el principio de inmunidad de los no combatientes, que sugiere que nunca se debería apuntar intencionalmente a los civiles, hasta las duras realidades de la guerra moderna, donde distinguir entre combatientes y no combatientes puede resultar extremadamente desafiante. Los dilemas éticos en torno a apuntar a los civiles están lejos de ser abstractos o teóricos. Tienen consecuencias tangibles para la vida de individuos y comunidades inocentes. La pura destructividad de las armas nucleares amplifica estas preocupaciones, proyectando una sombra aún más oscura sobre el panorama moral. Pero los civiles no son lo único que puede verse afectado por una explosión nuclear. La guerra nuclear pesa mucho con una profunda realización. En la dura luz de la realidad, las armas atómicas no solo emergen como instrumentos de destrucción masiva, sino como catalizadores de la devastación ambiental a escala global. A la vanguardia de estas preocupaciones se encuentra la sombra ominosa de la lluvia radiactiva. Este es un subproducto insidioso de las explosiones nucleares que se filtra en el ambiente. La caída radiactiva representa una amenaza duradera para la salud humana, contaminando el suelo, el agua y el mismo aire que respiramos. Las generaciones futuras pueden cargar con la carga de enfermedades relacionadas con la radiación, enfatizando el inquietante legado intergeneracional de la guerra nuclear. Sin embargo, las consecuencias ambientales no se detienen solo en la radiación. La pura fuerza de las detonaciones nucleares crea cicatrices duraderas en el mundo natural. Los ecosistemas que ya luchan con el cambio climático y la destrucción del hábitat sufren heridas graves. La indiferencia a las fronteras geopolíticas vuelve más desalentadoras sus consecuencias. Las repercusiones de la guerra nuclear, tanto en términos de contaminación radiactiva como de trastorno ecológico, no conocen fronteras. Sin embargo, con estos aspectos aún pendientes, ¿con qué naciones es más probable que los Estados Unidos interactúen y en qué lugares de esas naciones Estados Unidos atacaría? Cuando contemplamos el panorama global contemporáneo, surge una realidad significativa y compleja: la presencia duradera de Rusia como el principal adversario nuclear que los Estados Unidos enfrenta. La Federación Rusa, con su vasto arsenal nuclear, emerge como un contendiente formidable. La pura magnitud del arsenal nuclear de Rusia sirve como un recordatorio de la gravedad de la situación. Es un arsenal refinado y expandido durante décadas, reflejando el compromiso de Rusia de mantenerse como superpotencia.
Esta enorme colección de armamento nuclear se erige como un símbolo de disuasión, una fuerza con la que se debe contar, y una cruda realidad que cualquier estrategia nuclear debe considerar. En el sobrio contexto de un posible objetivo, Estados Unidos se centraría inevitablemente en los activos militares rusos. Estos activos abarcan una intrincada red de instalaciones de importancia estratégica, bases navales y formidables centros de comando ubicados en las siguientes ciudades. Moscú es la primera y más evidente ciudad que Estados Unidos probablemente apuntaría en cualquier conflicto hipotético con Rusia. Como el núcleo político y capital de la Federación Rusa, Moscú tiene una inmensa significación simbólica y estratégica. Atacar a Moscú perturbaría al gobierno ruso y decapitaría a su liderazgo. San Petersburgo juega un papel en la economía y cultura rusa. Su posición en el mar Báltico la hace una relevante ciudad portuaria. San Petersburgo también es hogar de varias industrias rusas como construcción naval, aeroespacial y manufactura. Atacar San Petersburgo podría debilitar las capacidades económicas de Rusia y obstaculizar su producción militar. Kaliningrado tiene una gran importancia estratégica debido a sus instalaciones militares. Es un puesto clave para Rusia, permitiéndole proyectar poder en región báltica. El objetivo estadounidense de Kaliningrado podría interrumpir severamente las operaciones militares rusas en Europa. Vladivostok es el principal puerto y base naval de Rusia en el Océano Pacífico. En guerra, apuntar a Vladivostok limitaría el poder ruso en la región de Asia y el Pacífico. Murmansk es una ciudad clave en el Círculo Ártico por su relevancia en el Ártico ruso. La ciudad es sede de una importante base naval y centro para la navegación y exploración de recursos árticos. Dado el impacto de la región ártica, un conflicto total podría ver el objetivo de Murmansk para limitar la influencia y el control de Rusia en el área. Yekaterinburgo, en los Montes Urales, es una importante ciudad industrial. Aloja industrias esenciales como la metalurgia, producción de maquinaria e infraestructura de transporte. Apuntar a Yekaterinburgo podría interrumpir significativamente la capacidad industrial de Rusia y el flujo de bienes y recursos del país. Veamos más de cerca de uno de los principales socios comerciales y adversarios de Estados Unidos en términos de bienes y recursos. A medida que navegamos por las corrientes cambiantes del panorama geopolítico global, es evidente que China ha emergido como una fuerza formidable con crecientes capacidades nucleares. El crecimiento medido del arsenal nuclear de China lo ha transformado en un jugador significativo en el escenario internacional, desafiando el orden establecido y remodelando las dinámicas de seguridad global. En esta compleja red de estrategia emergen decisiones de enfoque. El enfoque principal se inclinaría invariablemente hacia las principales ciudades chinas con valor estratégico. Como capital de China, Beijing es un centro político y económico y un centro militar estratégico. Es sede del Ejército Popular de Liberación y la Comisión Military Central. Esto lo hace un centro de vigilancia para la defensa y seguridad nacional. Shanghái es una ciudad portuaria importante, con instalaciones navales críticas y astilleros que la hacen estratégicamente importante para la Marina china. En el sur de China, Guangzhou es un centro naval y marítimo, hogar de la Flota del Mar del Sur de la Marina del Ejército Popular de Liberación. Es clave en la estrategia marítima de China en el Mar del Sur de China. Lanzhou es el hogar de la sede del Comando del Teatro Occidental. Es encargado de las fronteras occidentales chinas, incluyendo las zonas adyacentes a India. La isla de Hainan, ubicada en el Mar del Sur de China, es imperativa debido a sus instalaciones militares y su papel en las reclamaciones marítimas de China. A pesar de que China y Rusia presumen de grandes arsenales nucleares propios, solo se necesita un pequeño puñado de bombas para causar un daño considerable. Por eso estas dos próximas naciones también son probables objetivos. Corea del Norte e Irán son actores notables, aunque sus arsenales nucleares palidecen en comparación con los de Estados Unidos, Rusia y China. Aunque estas naciones pueden manejar sustancialmente pequeños arsenales, suponen amenazas reales y requieren vigilancia y reflexión cuidadosa en la estrategia nuclear de Estados Unidos. Corea del Norte representa un desafío particularmente difícil, con su inclinación por la retórica provocativa y las pruebas de misiles. Estados Unidos debe ponderar cuidadosamente la naturaleza, manteniendo la estabilidad en el este de Asia, a pesar de la amenaza creíble. Examinemos algunos objetivos potenciales. La capital, Pyongyang, tiene gran importancia política e importancia militar. Aloja entidades gubernamentales y militares, incluido el alto mando del Ejército Popular de Corea.
Kaesong, cerca de la frontera intercoreana, es una ciudad histórica y estratégica. Ha sido el lugar de discusiones y negociaciones intercoreanas. También hay instalaciones militares en las cercanías. Wonsan es un puerto en la costa este de Corea del Norte. También es una base naval sustancial para la marina del pueblo coreano. Sinuiju, en la frontera con China, es vital para el comercio norcoreano. Tiene un puente que conecta con la ciudad china de Dandong, facilitando el comercio transfronterizo. Similarmente, las aspiraciones nucleares de Irán han generado preocupación global con su programa nuclear. También tienen varias ciudades en el radar de América. Teherán. Como la capital y la ciudad más grande de Irán, Teherán alberga instituciones gubernamentales y militares. Incluye el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y los centros de decisiones de defensa y seguridad del país. Isfahán es una ciudad con una robusta presencia militar. La base aérea de Isfahán alberga aviones de combate y transporte e instalaciones nucleares, como la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Bandar Abbas alberga instalaciones navales en la costa sur de Irán, incluyendo la principal base naval iraní y las instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Bushehr tiene la primera planta de energía nuclear de Irán, la planta de energía nuclear de Bushehr, una instalación militar esencial y sensible. Además de las amenazas de estas naciones y sus capacidades nucleares, hay otras armas a disposición de actores malintencionados que podrían causar que Estados Unidos tome medidas. En el panorama cambiante de la guerra moderna, los límites del conflicto han trascendido el compromiso militar tradicional. Aquí surge un nuevo campo de batalla, uno donde la guerra ya no se limita a desplegar tropas y disparar armamento convencional. En cambio, la guerra se ha expandido al ámbito digital, dando lugar a la era de la ciberguerra. Dentro de este paradigma transformado, Estados Unidos, al igual que otras naciones, enfrenta el desafío de integrar estas capacidades en evolución en su marco estratégico general y en las decisiones de focalización. La ciberguerra ha surgido como una herramienta potente en el arsenal moderno. Por otro lado, las armas convencionales guiadas brindan precisión y flexibilidad necesarias para apuntar a los activos militares con daño colateral mínimo. Incorporar estas capacidades en el cálculo estratégico se vuelve imperativo, reflejando la naturaleza dinámica de la guerra contemporánea. Los tomadores de decisiones deben lidiar con consideraciones multifacéticas, incluyendo el desarrollo de defensas cibernéticas para proteger los activos nacionales, las implicaciones éticas de las operaciones cibernéticas y la interacción intrincada entre los procesos cibernéticos y cinéticos. Los Estados Unidos se encuentran en el nexo de estos problemas complejos, navegando la integración de la ciberguerra y las armas precisas guiadas en su kit estratégico. Muestra el carácter transformador del conflicto en la era moderna, donde las naciones deben adaptarse e innovar para salvaguardar sus intereses mientras se adhieren a los principios éticos que sustentan las leyes del conflicto armado. En este paisaje multifacético, la previsión estratégica y la adaptabilidad siguen siendo primordiales, mientras el mundo lucha con la constante evolución del rostro de la guerra. Entonces, con tantas formas de lucha disponibles, ¿cómo se puede evitar que las naciones inicien el apocalipsis? En el intrincado paisaje de la seguridad internacional, los acuerdos de control de armas se erigen como faros de diplomacia y cooperación. El nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas es un ejemplo prominente de esfuerzos colectivos de las naciones. El tratado promueve la estabilidad global para mitigar los riesgos asociados con los arsenales nucleares. El objetivo principal de tales acuerdos es poner límites al número de armas nucleares desplegadas y fomentar la transparencia entre las potencias nucleares del mundo. Los acuerdos de control de armas indican un reconocimiento mutuo de que la proliferación descontrolada de armas nucleares es una amenaza existencial para la humanidad. Al restringir el tamaño y uso de arsenales nucleares, estos acuerdos remodelan notablemente las opciones de objetivos en el ámbito nuclear. Las restricciones que introducen fomentan un cambio de fuego en masa a un objetivo más selectivo y discriminante, enfatizando la importancia de la precisión y minimizando el daño colateral. Además, los acuerdos de control de armas introducen una dimensión crítica de previsibilidad en este cálculo estratégico. Medidas de transparencia como intercambio de datos y las inspecciones permiten a los estados nucleares conocer las capacidades e intenciones de cada uno. Esta transparencia reduce los malentendidos, los cálculos erróneos y la posible escalada involuntaria durante las crisis.
Por ende, las estrategias de focalización están informadas por una comprensión más completa de las capacidades del adversario, reduciendo el riesgo de un conflicto no deseado. En este contexto, el concepto de disuasión se vuelve central. La disuasión, donde la mera amenaza de represalia nuclear disuade a los posibles adversarios de tomar acciones hostiles, sigue siendo un factor significativo en la formación de estrategias de objetivos. Los acuerdos de control de armas complementaron la disuasión al establecer las reglas del juego, estableciendo límites en la escalera de escalación y proporcionando un marco para la gestión de crisis. Al hacerlo, refuerzan la credibilidad de la disuasión nuclear mientras limitan los escenarios en los que se puede emplear. Los acuerdos de control de armas son esenciales para la seguridad global, influyendo en las decisiones de objetivos de los estados con armas nucleares. Subrayan la responsabilidad compartida de las naciones para mitigar los riesgos catastróficos asociados con las armas nucleares y promover la estabilidad en un mundo incierto. En este delicado equilibrio entre desarme, transparencia y disuasión, el mundo busca trazar un camino a seguir, un futuro donde la amenaza de conflicto nuclear se vea disminuida y el imperativo de salvaguardar a la humanidad prevalezca finalmente. La pregunta de ¿a quién podría apuntar Estados Unidos en una guerra nuclear? Es un dilema multifacético, uno que está tejido en la trama de la historia, consideraciones estratégicas, ética y el paisaje global en constante cambio. Aunque las instalaciones militares y los centros de comando probablemente acapararían el protagonismo, el imperativo moral de minimizar el daño colateral y preservar la vida de los civiles sigue siendo un desafío formidable. En un mundo tan interconectado como nunca antes, las repercusiones de la guerra nuclear trascienden las fronteras, afectando no solo a los combatientes, sino también a los civiles inocentes e incluso al planeta mismo. Por lo tanto, tanto los responsables de las políticas como los ciudadanos deben participar en discusiones reflexivas sobre la ética y las ramificaciones estratégicas del objetivo nuclear. El objetivo principal finalmente debería ser evitar el uso de armas nucleares en su totalidad, conscientes de las consecuencias catastróficas que conllevan para la humanidad y nuestro frágil planeta. Gracias por ver, cuídate.